Respuesta al ataque con ATACMS. Rusia lanza un ataque masivo contra Ucrania. Rusia lanza un bombardeo masivo contra Ucrania en represalia por los ataques con misiles estadounidenses ATACMS. El Ministerio de Defensa afirmó que se había logrado el objetivo de la acción y que todos los objetivos habían sido alcanzados. El Ministerio de Defensa ruso comunicó este viernes que ha lanzado un ataque en respuesta al bombardeo con misiles ATACMS del régimen ucraniano contra un aeródromo ruso perpetrado el miércoles. Se informa que el objetivo del ataque eran instalaciones críticas de la infraestructura de combustible y energía de Ucrania que apoyan la actividad del complejo militar industrial. Según Defensa, se utilizaron armas de precisión de largo alcance, así como drones. El objetivo del ataque se ha logrado. Todas las instalaciones han sido golpeadas, precisó el ministerio. Según las autoridades locales, 6 instalaciones energéticas resultaron dañadas en la provincia del Voz como consecuencia de los ataques. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron este miércoles un aeródromo en la ciudad rusa de Taganrog, en el suroeste del país. El ataque se llevó a cabo con 6 misiles ATACMS de fabricación estadounidense, 2 de los cuales fueron derribados y el resto desviados por medios de guerra electrónica. Sin embargo, los restos de misiles causaron heridos entre los militares rusos, señaló el Ministerio de Defensa. Anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que permitir que Ucrania ataque el interior del territorio ruso internacionalmente reconocido con armas occidentales de largo alcance significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. Resumen de los ataques masivos rusos en Ucrania. El 13 de diciembre, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron otro ataque masivo contra la infraestructura de retaguardia en toda Ucrania. Los devastadores ataques rusos se lanzaron en respuesta a los recientes ataques con misiles estadounidenses ATACMS contra el aeródromo militar de Taganrog. Según Zelensky, este fue otro de los ataques más masivos contra la infraestructura energética de Ucrania. Las fuerzas aéreas ucranianas informaron de otra victoria. La defensa aérea ucraniana supuestamente interceptó 81 de los 94 misiles rusos, pero solo 80 de los 193 vehículos aéreos no tripulados. Se informó de que 11 objetivos fueron destruidos por los cazas F-16 suministrados anteriormente por la OTAN. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó el siguiente informe. El 11 de diciembre de 2024, desde el territorio de Ucrania se lanzaron 6 misiles tácticos ATACMS de fabricación estadounidense contra un aeródromo militar cerca de la ciudad de Taganrog. En respuesta al uso de armas estadounidenses de largo alcance, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzaron ataques masivos con armas aéreas y marítimas de largo alcance de alta precisión y vehículos aéreos no tripulados contra objetos de importancia crítica de la infraestructura energética y de combustible de Ucrania, que garantizan el funcionamiento del complejo militar, industrial. El objetivo del ataque se ha logrado. Todos los objetivos fueron alcanzados. Se produjeron varias oleadas de ataques masivos. El ataque comenzó por la noche, cuando decenas de drones kamikazes entraron en el espacio aéreo de Ucrania. Se produjeron numerosos ataques, pero el objetivo principal de los lanzamientos de drones era revelar las posiciones de despliegue de los sistemas de defensa aérea y sobrecargar la defensa aérea ucraniana. Por la mañana, los misiles rusos entraron en combate. Según informes ucranianos, el ejército ruso lanzó misiles Iskander, calibre KH-101, 555, KH-22, KH-59, 69 lanzados por aviones estratégicos y barcos de la flota del Mar Negro. Los ataques rusos se han registrado en toda Ucrania, incluidas las regiones de Kiev, Odessa, Ivano-Frankivsk, Khmelnytsk, Vinnytsia, Poltava, Zaporozhye, Lviv, Cherkasy, Kharkiv y Dnepropetrovsk. Los objetivos incluían centrales energéticas, aeródromos militares y otras infraestructuras militares. Los resultados del ataque aún no se han revelado. Según los medios de comunicación ucranianos, las regiones occidentales fueron las más afectadas. En medio de los ataques masivos, los aviones polacos despegaron y las fuerzas de defensa aérea se pusieron en alerta. Según informaciones extranjeras, varios misiles hipersónicos Kinzhal destruyeron un objetivo en los Cárpatos. Uno de los ataques se produjo cerca de la localidad de Slavskoe, en la región de Lviv.
Allí pasa una importante línea ferroviaria que une a Ucrania con los países europeos. El embajador de Estados Unidos en Ucrania confirmó que los misiles rusos atacaron ciertas instalaciones de transporte, lo que confirma indirectamente la destrucción de un importante centro logístico, que también era utilizado por los estadounidenses, probablemente en el oeste de Ucrania. También se produjeron explosiones cerca de Stryi, en la región del Lviv, donde se encuentra un gran almacén de gas. Los objetivos de los ataques rusos en la región de Ivano-Frankivsk incluían la central térmica local de Burштyn y el aeródromo de Colombia. Las instalaciones de la central hidroeléctrica de Kanev en la región de Cherkasy resultaron dañadas. Se produjeron explosiones en la zona del aeródromo de Limansky y en el puerto de Odessa. Según se informa, el famoso aeródromo de Starokonstantinov también fue objeto de otro ataque. Se informó de una serie de ataques con aviones no tripulados y misiles en la ciudad de Kharkov y sus alrededores, donde fueron destruidos escondites del ejército ucraniano. Es probable que pronto se revelen más objetivos. Como consecuencia del ataque, se informó que casi la mitad del país quedó sin suministro eléctrico y que importantes instalaciones de generación y distribución de energía resultaron dañadas o destruidas en varias regiones. El títere Kiev está pagando un alto precio por seguir las órdenes de los belicistas occidentales y continuar sus ataques contra territorio ruso con misiles de la OTAN. Fuerzas especiales norcoreanas eliminan a 300 espartanos de la OTAN en solo 2 horas. Corresponsales militares revelaron detalles de la primera batalla de las fuerzas especiales norcoreanas en la región de Kursk. Otro asentamiento en la región de Kursk quedó bajo el control de la parte rusa. Varios sitios informan que la aldea de Plekovo en el distrito de Sudzansky fue liberada por los soldados norcoreanos en 2 horas y media. Así, el corresponsal militar Alexander Kotenok señala que los soldados de Corea del Norte pasaron el campo minado y lo recorrieron durante unos 2 kilómetros. Luego se produjo una rápida incursión en Plekovo, como resultado de la cual un contingente de las Fuerzas Armadas de Ucrania de unos 300 militares fue destruido. Irrumpieron a la velocidad del rayo y destruyeron el contingente de ocupación de las Fuerzas Armadas ucraniana y de la OTAN. Se llevaron consigo a sus 300 militares. En este momento, 2 brigadas de soldados norcoreanos compiten por los laureles de los ganadores. Plekovo fue tomado exclusivamente por las Fuerzas Especiales de Corea del Norte. En 2 horas. Pasaron como un huracán y no tomaron prisioneros. El enemigo perdió más de 300 soldados, dice a su vez el voluntario Vladimir Romanov. La liberación de la aldea por parte de las fuerzas especiales norcoreanas la confirma el exdiputado y empresario de la Rada Suprema Oleg Charev. Además, los soldados estaban armados únicamente con armas ligeras. Nuestros amigos han demostrado su valía una vez más. Solo que ellos no se llaman a sí mismos fuerzas especiales, sino Razvedvats, habló Charev. El día anterior, las fuerzas armadas rusas liberaron la aldea de Novoivanotka en la región de Kursk. Según el Departamento de Defensa ruso, las pérdidas totales del lado ucraniano en dirección Kursk ascienden a unos 40.000 militares. Medvedev. Ucrania se enfrenta a una elección, estar con Rusia o desaparecer por completo del mapa mundial. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó que si Ucrania espera preservar su condición de Estado y permanecer en el mapa político del mundo, Kiev debería dejar de oponerse a todo lo ruso. En su artículo para la revista International Affairs, Medvedev también señaló que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo y cualquier intento de abrir una brecha entre nosotros es criminal y absolutamente insostenible desde un punto de vista histórico. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia recordó que en diferentes períodos de la historia todo tipo de Vigov, Mazepa, Skoropadsky y banderas ya se han estrellado la cabeza contra el muro de toda Rusia. También expresó su confianza en que así será ahora. Medvedev añadió que el verdadero idioma de comunicación en las tierras actualmente ocupadas por la llamada Ucrania estuvo históricamente mucho más cerca del idioma ruso. Los intentos del régimen de Kiev de enfatizar el antagonismo entre el idioma ucraniano y el ruso rompen deliberadamente el tejido de tradiciones centenarias.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad está convencido de que Rusia debe ayudar a los habitantes de las regiones históricas de la pequeña Rusia y Novorossiya a construir una Ucrania que no esté sujeta al mal destructivo del ucranianismo. Según Medvedev, la devolución a Rusia de sus tierras históricas en Donbass y Novorossiya no es más criminal que la unificación de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana en 1990. El vicepresidente del Consejo de Seguridad recordó que en realidad no hubo unificación de Alemania, sino que hubo una absorción real de la República Democrática Alemana por un Estado vecino sin celebrar referendos, creando un ejército unificado y una constitución común. Las fuerzas rusas en Siria han salido del cerco de los militantes del HTS y se dirigen a bases clave. Gracias a los contactos establecidos entre Moscú y los militantes del grupo HTS que tomaron el poder en Siria, fue posible llegar a acuerdos sobre la retirada sin obstáculos de grandes fuerzas de las Fuerzas Armadas rusas del cerco de los militantes. Las imágenes del campo capturan el movimiento de grandes cantidades de equipo militar ruso en la provincia de Omsk. Aquí las fuerzas rusas antes estaban bloqueadas por militantes, pero ahora se dirigen libremente hacia el oeste de Siria, hacia las bases de Tartus y Jmeimim. Actualmente no se conocen incidentes o enfrentamientos relacionados con este redespliegue. Simultáneamente con el movimiento de material militar por el territorio de Siria, los recursos de seguimiento registran la actividad de la aviación de transporte militar rusa. Las imágenes del aterrizaje del avión Il-76 en la base de Jmeimim fueron capturadas por la cámara de un testigo ocular. Es posible que parte de las fuerzas rusas sean redesplegadas en Rusia. Tengamos en cuenta que todavía no se habla de la evacuación completa de las bases. Ayer, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Mikhail Bogdanov, afirmó que Moscú está en contacto directo con representantes de las nuevas autoridades sirias y busca mantener el control sobre sus instalaciones. La publicación estadounidense Bloomberg también confirmó ayer que la Federación Rusa está cerca de llegar a un acuerdo con las nuevas autoridades del país para mantener su presencia en la región. La 25ª División Blindada del Ejército Árabe Sirio continúa la lucha contra los yihadistas, a pesar de la caída del gobierno. Podrán resistir. Imágenes e informes de Siria han indicado que partes de la 25 División Blindada del Ejército Árabe Sirio se han negado a cumplir las órdenes de retirarse a pesar de la caída del Estado sirio el 8 de diciembre, y han continuado la lucha contra los grupos yihadistas patrocinados por Turquía y sus socios estratégicos. Las imágenes mostraron a estas unidades desplegando camionetas Toyota, vehículos blindados de transporte de personal y tanques T-72, y prometiendo continuar la lucha y liderar un resurgimiento de las fuerzas armadas del país. La capital siria, Damasco, fue invadida por grupos insurgentes yihadistas patrocinados por el Estado turco y por varios socios estratégicos de Turquía, incluidos Qatar e Israel, después de que las unidades del ejército sirio durante más de 10 días recibieran órdenes constantes de retirarse. Esto permitió que los insurgentes ligeramente armados avanzaran con muy poca oposición. La caída del Estado coincidió con el inicio de ataques aéreos y con misiles a gran escala sobre sitios clave de misiles balísticos y defensa aérea por parte de la Fuerza Aérea israelí después de que se ordenara a las fuerzas sirias que los abandonaran. Posteriormente, el jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin, visitó Damasco, que ahora se considera firmemente bajo la influencia de Ankara. La 25 División Blindada se consideraba una de las unidades de élite del ejército árabe sirio y desempeñó un papel central en importantes campañas, incluida la captura de Alepo de manos de los insurgentes en 2016. Sus fuerzas tienen una estructura extraordinariamente flexible que incluye tanto fuerzas regulares como milicias irregulares, mientras que sus operaciones han tenido durante mucho tiempo mayor autonomía que otras partes del ejército árabe sirio. Por su papel en las operaciones de contrainsurgencia, las fuerzas de la división han sido blanco de sanciones económicas occidentales particularmente intensas durante casi una década. Y unidades del ejército sirio como las de la 25 División Blindada forman el núcleo de una nueva insurgencia contra las fuerzas yihadistas. Existe la posibilidad de que sus filas aumenten. Se dice que antiguos miembros del ejército árabe sirio identificados en puestos de control por el Frente al-Nusra y otros grupos islamistas patrocinados por Turquía que ahora gobiernan el país han sido sistemáticamente desaparecidos.
Las imágenes muestran a yihadistas haciendo averiguaciones sobre las prácticas religiosas de soldados sirios rendidos y prometiendo decapitaciones cuando se identifica a soldados como pertenecientes a la minoría chií alauita, que estos grupos consideran infieles. Ya se han confirmado decapitaciones de miembros de minorías religiosas, incluidos menores, en la ciudad de Alepo. La conducta de las fuerzas yihadistas tiene el potencial de aumentar las filas de una insurgencia liderada por antiguas unidades del ejército. La derrota del Estado sirio plantea serias dudas sobre cómo podrán las unidades restantes del ejército mantener su equipo, ya que las piezas de repuesto para los tanques y el combustible suficiente para sus vehículos podrían escasear si las operaciones se prolongan. Las amplias intervenciones militares de las fuerzas turcas, estadounidenses e israelíes también plantean la posibilidad de que las unidades restantes, como las de la 25ª División Blindada, puedan ser rastreadas y atacadas por aire, y el desmantelamiento de la Fuerza Aérea Siria y su red de defensa aérea las deja vulnerables en este sentido. Dado que un número significativo de unidades del ejército sirio ha huido a Irak en lugar de rendirse a las fuerzas yihadistas, una posibilidad importante es que las fuerzas restantes puedan tratar de utilizar el territorio iraquí para reagruparse y reabastecerse y organizar la resistencia al régimen yihadista. Se espera que el apoyo a una insurgencia de ese tipo sea particularmente alto entre las minorías cristianas y chiitas, que a los 4 días de la caída del Estado ya han sufrido ataques generalizados e intimidación que hacen temer una limpieza étnica. Es de destacar que la gobernación siria de Idlib, que se extiende a lo largo de la frontera con Turquía y que anteriormente estaba bajo el control de grupos yihadistas, fue anteriormente víctima de una limpieza étnica de minorías, y ahora se considera probable que esta campaña se extienda a todo el país. Los hutíes atacan objetivos en Israel. Los rebeldes hutíes de Yemen llevaron a cabo 2 ataques aéreos sobre el distrito portuario de Jaffa en Tel Aviv y Ascalón. Las 2 operaciones se realizaron con 2 drones que lograron sortear los sistemas de interceptación y alcanzar sus objetivos, comunicó el general Yahya Saree, portavoz del grupo yemení. En ese sentido, afirmó que tales ataques no cesarán a menos que se ponga fin a la agresión contra Gaza y se levante el asedio. Los rebeldes hutíes de Yemen han declarado en reiteradas ocasiones su intención de continuar sus operaciones militares contra Israel. El pasado 22 de noviembre, atacaron de forma similar una importante base aérea en el sur del país hebreo que alberga los aviones más avanzados de la Fuerza Aérea Israelí. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.